Bueno, hola de nuevo a las 2. Ya se va haciendo tarde, pero seguimos aquí. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora, como he dicho antes, del estudio que realicé para mi trabajo de fin de máster. Es decir, seguimos con el tema de la interferencia proactiva, pero voy a explicar la metodología, el experimento un poco más en detalle. Creo que este discurso está algo más estructurado, pero también hay algunos números al final. No muchos, ¿eh? Y luego de terminología está ya todo en la tabla de Excel, así que lo que dije antes, diré seguramente IP para no repetir todo el rato interferencia proactiva, ¿vale? Y si no tenéis ninguna pregunta, pues puedo empezar, ¿vale? Pues empiezo. Queridos compañeros, queridas compañeras, hola de nuevo a todos, o a todas en este caso. Ahora que ya os habéis adentrado en el mundo de la psicología cognitiva, me gustaría exponeros brevemente el contenido de mi trabajo. Con el fin de estructurar el discurso, en primer lugar, formularé la pregunta de investigación. A continuación, trataré de describir el método del experimento y, por último, comentaré algunos de los resultados. Así que empiezo con la primera parte. En mi trabajo partí de la base teórica de que la memoria a largo plazo desempeña un papel esencial en la codificación de estímulos externos, la formación de chunks en la memoria a corto plazo y, por lo tanto, también en la tarea de la interpretación simultánea. Si se da por sentada, además, la existencia de la interferencia proactiva o IP en la memoria a largo plazo, así como la extrapolación de este problema a la memoria de trabajo, se puede deducir que los intérpretes de simultánea se podrían enfrentar a un contratiempo similar en ciertas ocasiones. La recuperación de información por parte de los intérpretes podría verse perjudicada si estos cuentan con demasiado conocimiento previo, por ejemplo, sobre un tema específico o sobre el orador. Y lo mismo sucedería si la situación interpretativa es muy similar a otras experimentadas ya con anterioridad. Mi hipótesis sería entonces que la IP puede afectar también a la memoria del intérprete durante la simultánea. Asumiendo esta hipótesis, se podría formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Repercute negativamente la IP en la transmisión del sentido durante la simultánea? Con esta pregunta, mi intención en mi trabajo fue valorar, mediante los resultados del experimento, en qué medida la IP puede suponer un problema para el intérprete al transmitir el sentido. En este planteamiento se pretendía comprobar, por tanto, si existe una relación causal entre dos variables. La IP, por un lado, y la transmisión del sentido, por otro. El estudio constó de dos fases. Una primera fase de condicionamiento del grupo experimental y una segunda fase en la que se analizó la incidencia de la IP en la interpretación simultánea, comparando la actuación de los miembros del grupo experimental y del grupo de control. Perdón. En la primera fase, en la fase de condicionamiento, el grupo experimental interpretó un primer discurso y fue sometido una semana más tarde a una entrevista cognitiva. El objetivo de esta entrevista era comprobar si los sujetos del grupo experimental habían retenido la información en la memoria a largo plazo y al mismo tiempo se pretendía consolidar estos recuerdos, pero sin influir de forma directa en ellos. Después de 2 semanas, los sujetos del grupo experimental volvieron a interpretar, esta vez mezclados con los participantes del grupo de control. Este segundo texto era similar, sobre el mismo tema, pero se introdujeron ligeros cambios de contenido, cambios que no eran contradictorios entre sí. Los dos textos
se basaban en una biografía ficticia para intentar así aislar factores de confusión, como por ejemplo el hecho de que los participantes tuvieran diferentes niveles de conocimiento sobre un tema concreto, ¿no? En este caso. De este modo, todos los sujetos partían de la misma situación inicial. Era una forma de asegurarse de esto para que el estudio fuese plausible. En el segundo texto, como he dicho, se introdujeron ligeros cambios que yo denominé elementos críticos. Y lo que yo esperaba era que quizá los sujetos del grupo experimental que ya conocían el tema por la primera interpretación y por la entrevista, sustituyeran estos cambios introducidos por los elementos críticos del primer discurso. Hablemos ahora de los resultados. El objetivo principal del estudio era saber si la IP tenía repercusiones negativas en la transmisión del sentido durante la simultánea. Al haber condicionado al grupo experimental mediante la primera interpretación y la entrevista, se esperaba que la IP ejerciese influencia en su memoria. Esta circunstancia se vio confirmada por los resultados. De hecho, la IP se pudo percibir en el 27% de los casos dentro del grupo experimental, lo que equivalió a una media del 9%. Además, otro hecho que corroboró mi hipótesis en cierta medida fue que dentro del conjunto de errores que se cometieron en el grupo experimental, los errores por IP fueron con una frecuencia relativa media del 28,67%, los segundos más importantes, por detrás de las generalizaciones con un 36,67% y seguidos de las omisiones con un 22,67%. En conclusión, este hallazgo sugiere que la IP puede tener un efecto no desdeñable para la interpretación. Si este resultado se pudiera confirmar también en futuros estudios, habría que ver cómo hay que prepararse de forma concienzuda para un encargo y qué medidas o estrategias se pueden aplicar para garantizar la precisión de la prestación del intérprete. Por todo ello, espero que la próxima vez que os estéis preparando para un encargo, a lo mejor de un cliente que ya conocéis bien, también os venga a la memoria este fenómeno y que no os dejéis llevar tanto por los recuerdos durante la simultánea. Muchas gracias por la atención.